Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos navegantes del café. Estoy aquí, desde mi rincón parisino, con esta taza que ya conocen bien, mi compañera de jornada, testigo de tantas tormentas geopolíticas que han sacudido nuestro planeta en los últimos años. El café de hoy es una mezcla especial, porque necesitamos toda la lucidez posible para descifrar lo que acaba de ocurrir. Y hoy, amigos míos, vamos a desentrañar una de las operaciones más significativas que hemos visto en los últimos años. Algo que cambió el tablero de ajedrez mundial en apenas 48 horas, mientras la mayoría del mundo estaba distraída con las festividades navideñas y los balances de fin de año. Mientras Europa celebraba sus últimas navidades en medio de una crisis energética que ya nadie puede disimular, y mientras Washington jugaba su teatro diplomático con Kiev en Mar-a-Lago, algo extraordinario estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Algo que los medios occidentales, como siempre, se apresuraron a minimizar o a distorsionar por completo. El 29 de diciembre, China lanzó la misión Justicia 2025. Y no fue una operación más de las que estamos acostumbrados a ver. Esta vez fue diferente. Completamente diferente. Imaginen por un momento, 130 aeronaves militares chinas, 14 buques de guerra, 27 cohetes de largo alcance disparados hacia aguas que rodean Taiwán. Estamos hablando de destructores tipo 055, fragatas más avanzadas que cualquier cosa que tenga la Marina Europea, bombarderos H-6K con alcance intercontinental, cazas J-20 de quinta generación que rivalizan con los F-35 estadounidenses, y drones de reconocimiento capaces de operar durante 40 horas continuas. Pero aquí viene lo fascinante, lo que ningún analista occidental quiere reconocer. Por primera vez en la historia moderna, Pekín declaró abiertamente que el objetivo de estos ejercicios era la disuasión multidimensional fuera de la cadena de islas. ¿Entienden lo que esto significa? Estamos hablando de un cambio de paradigma absoluto. China ya no está simplemente enviando mensajes a Taipei. Esta vez, el mensaje es directo, claro y contundente para Washington, Tokio y cualquier fuerza externa que piense intervenir en lo que Pekín considera su territorio soberano. Pero déjenme contarles la historia completa, porque aquí hay capas que van mucho más allá de lo que ven en sus pantallas. Todo comenzó hace unas semanas, cuando la administración estadounidense aprobó el paquete de armas más grande de la historia para Taiwán, $11.000 millones. Sí, han escuchado bien, 11.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, es más dinero del que muchos países gastan en defensa en un año entero. Y aquí viene la primera gran ironía. Mientras Washington vende armas a Taiwán con una mano, con la otra está negociando la rendición de Ucrania ante Rusia. ¿No les parece fascinante esta esquizofrenia geopolítica? Trump abraza a Putin mientras provoca a Xi Jinping. Es como si alguien en Washington hubiera decidido que pueden jugar en dos tableros simultáneamente sin consecuencias. Luego llegó la declaración que encendió la mecha. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tuvo la brillante idea de declarar que un ataque chino contra Taiwán constituiría una situación que amenaza la supervivencia de Japón. Básicamente, Tokio acababa de decir que estaría dispuesto a ir a la guerra por Taiwán. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Pekín no tardó ni 48 horas en responder. Y su respuesta fue espectacular. La misión Justicia 2025 no fue solo un ejercicio militar. Fue una demostración de poder que redefinió por completo las reglas del juego en el estrecho de Taiwán. Por primera vez, China simuló el bloqueo de Keelung y Kaohsiung, las arterias vitales de la economía taiwanesa. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? Un bloqueo naval efectivo de Taiwán colapsaría la economía de la isla en cuestión de semanas. Y China acaba de demostrar que tiene la capacidad técnica, logística y militar para ejecutarlo. Pero aquí viene la parte más inquietante. China disparó cohetes que aterrizaron a apenas 24 millas náuticas de la costa taiwanesa. Esto es territorio que tradicionalmente se consideraba zona de exclusión. Pekín acaba de mover esa línea roja y el mundo apenas parece haberlo notado. Mientras tanto, en Taipei, más de 100.000 viajeros vieron cancelados o retrasados sus vuelos. La economía local perdió millones en apenas 2 días. Los pescadores no pudieron salir a trabajar, perdiendo sus ingresos diarios en una industria que ya había sido severamente afectada por restricciones anteriores. Las exportaciones de semiconductores, el motor de la economía taiwanesa, se vieron interrumpidas cuando los cargueros tuvieron que desviar sus rutas. Las bolsas asiáticas registraron caídas inmediatas y el costo del seguro marítimo para envíos hacia Taiwán se disparó un 15% de la noche a la mañana. La vida normal se paralizó. Y esto fue solo un ensayo, una demostración de lo que podría convertirse en una realidad permanente. Ahora,
Permítanme explicarles por qué esta operación marca un antes y un después en la geopolítica del siglo XXI. Primero, China ha demostrado que puede proyectar poder militar a una escala que rivaliza con cualquier cosa que Estados Unidos pueda desplegar en la región. Los 130 aviones militares que participaron en los ejercicios incluyeron bombarderos de largo alcance, cazas de quinta generación y drones de reconocimiento avanzado. Segundo, y esto es crucial, Pekín ha coordinado una respuesta que abarca múltiples dominios: naval, aéreo, terrestre y cibernético. Esta no es la China de hace 10 años, que dependía de números y tecnología obsoleta. Esta es una superpotencia militar moderna, demostrando capacidades comparables a las mejores fuerzas armadas del mundo. Pero lo que realmente me parece extraordinario es la sincronización perfecta de esta operación con el caos político en Washington y la crisis energética en Europa. ¿Casualidad? Por favor. Pekín calculó el momento exacto. Trump está distraído con Ucrania. Europa está fragmentada y en crisis. Y Japón mostró sus cartas demasiado pronto. Y mientras todo esto ocurría, ¿saben qué hacía la administración Biden en sus últimas semanas? Prácticamente nada. Ni una declaración contundente, ni movimientos navales significativos, ni siquiera una respuesta diplomática coherente. Es como si Washington hubiera decidido dejar que China reescriba las reglas del juego en tiempo real. Pero hay algo que los medios occidentales no están reportando con claridad: la reacción del resto de Asia. Corea del Sur emitió una declaración tibia llamando al diálogo pacífico. India guardó silencio absoluto. Los países de la ASEAN ni siquiera mencionaron el tema. ¿Saben por qué? Porque todos entienden hacia dónde sopla el viento geopolítico. China ya no es simplemente una potencia regional en ascenso, es la potencia dominante en Asia. Y estas maniobras fueron su forma de recordárselo a todos. Aquí viene otra ironía: mientras China demostraba su capacidad de bloquear Taiwán, Estados Unidos estaba vendiendo armas a la isla que serían prácticamente inútiles en caso de un bloqueo real. ¿De qué sirven los misiles y los cazas si no pueden recibir combustible, repuestos o municiones? Los sistemas de defensa aérea más sofisticados se convierten en monumentos inútiles sin mantenimiento constante. Un bloqueo efectivo convertiría cualquier arsenal taiwanés en chatarra en cuestión de semanas, mientras Pekín esperaría pacientemente a que la isla se rindiera por agotamiento económico. Y Pekín envió otro mensaje, más sutil, pero igual de poderoso: las zonas de exclusión establecidas para los ejercicios se extendieron mucho más allá de las operaciones anteriores. Por primera vez, China definió una zona de control que, en la práctica, cortó rutas marítimas comerciales clave entre Japón y el sudeste asiático. ¿Entienden las implicaciones? Japón importa la gran mayoría de su energía por esas rutas. China acaba de demostrar que puede cerrarlas cuando quiera. Y aquí llegamos a la pregunta del millón: ¿qué va a hacer Estados Unidos al respecto? La respuesta corta es probablemente nada efectivo. ¿Por qué? Porque Washington está atrapado en sus propias contradicciones. No puede confrontar seriamente a China mientras necesita cooperación china para cualquier acuerdo en Ucrania. No puede escalar militarmente en Asia mientras su arsenal se drena en Europa del Este. Y aquí viene la realidad más dura: Estados Unidos ya no tiene la capacidad de sostener dos guerras proxy simultáneas contra potencias nucleares. La Misión Justicia 2025 fue, en esencia, la forma de China de recordarle a Washington que el mundo unipolar ha terminado oficialmente. Pero déjenme añadir algo aún más fascinante: la coordinación entre Pekín y Moscú. Mientras China ejecutaba sus ejercicios navales, Rusia anunciaba nuevos ejercicios antimisiles conjuntos con Pekín. ¿Casualidad? Claro que no. Estamos viendo la consolidación de lo que ya podemos llamar un eje sino-ruso, redefiniendo el equilibrio de poder global en tiempo real. Y hay un detalle que revela el nivel de planificación estratégica: China no eligió diciembre al azar. Eligió el momento exacto en que Washington estaba en transición política, Europa en crisis energética y la atención global concentrada en Ucrania. Funcionó perfectamente. Mientras el mundo miraba hacia Kiev y Moscú, China movió silenciosamente las piezas del tablero en el Indo-Pacífico. Cuando finalmente prestamos atención, las reglas del juego ya habían cambiado. La Misión Justicia 2025 estableció una nueva realidad. China controla, de facto, el acceso al estrecho de Taiwán y ha demostrado que puede sostener ese control frente a cualquier fuerza externa. ¿Y saben qué es lo más irónico? Los 11.000 millones de dólares en armas estadounidenses que desencadenaron esta crisis probablemente nunca lleguen a Taiwán. China acaba de demostrar que puede interceptar envíos, bloquear puertos y cortar rutas de suministro. Washington vendió armas inútiles contra la amenaza real: un bloqueo naval.
Es como vender paraguas en un huracán. Técnicamente sirven, pero son completamente inadecuados para la realidad que enfrentan. Y aquí está el corazón de la cuestión. Esta crisis revela la obsolescencia de la estrategia estadounidense en el Indo-Pacífico. Durante décadas, Washington basó su presencia en Asia en la premisa de superioridad naval absoluta. Esa premisa acaba de colapsar frente a nuestros ojos. China no necesita invadir Taiwán. Puede estrangular la isla económicamente. Y acaba de demostrar que tiene las herramientas para hacerlo. Pero hay algo todavía más significativo: la ausencia total de una respuesta europea coherente. Bruselas emitió una declaración genérica llamando a la estabilidad regional. París guardó silencio. Berlín está demasiado ocupado con su propia crisis energética para preocuparse por Asia. Europa, que durante décadas presumió de su diplomacia y su capacidad de mediar conflictos globales, se ha convertido en un espectador irrelevante en la mayor crisis geopolítica del siglo XXI. Mientras Europa se consume en sus crisis domésticas, China reescribe las reglas del orden mundial. La UE, que una vez aspiró a ser un tercer polo entre Estados Unidos y China, hoy ni siquiera califica como actor relevante en el gran juego geopolítico. Sus sanciones ya no asustan a nadie, sus amenazas suenan huecas y su capacidad de proyección de poder se ha evaporado junto con su competitividad industrial. Y aquí viene una de las realidades más duras: Europa ya no importa en el gran juego geopolítico. Washington toma decisiones unilaterales. Pekín responde unilateralmente. Moscú actúa unilateralmente. Y Bruselas emite comunicados. La misión Justicia 2025 fue también una demostración brutal de esa irrelevancia. Pero volvamos al núcleo de la crisis, porque aquí hay algo que pocos analistas occidentales están discutiendo: el precedente que China acaba de establecer. Al declarar abiertamente que sus ejercicios buscan disuasión multidimensional fuera de la cadena de islas, Pekín está imponiendo un nuevo principio de facto: las potencias dominantes pueden establecer zonas de exclusión militar para fuerzas externas. ¿Entienden las implicaciones? Si China puede hacerlo aquí, ¿qué impide que Rusia haga lo mismo en el Mar Negro o que Irán lo intente en el Golfo Pérsico? Y aquí llegamos a la pregunta que todos se hacen, pero pocos formulan con honestidad: ¿está Estados Unidos preparado para una guerra por Taiwán? La respuesta probable es no. No militarmente, porque China tiene la ventaja de proximidad y puede sostener operaciones indefinidamente en su propia región. No económicamente, porque un conflicto con China colapsaría la economía global de una manera que haría que 2008 parezca un simple tropiezo. Y no políticamente, porque la opinión pública estadounidense, después de 2 décadas de guerras fallidas, no tiene apetito para otro conflicto al otro lado del mundo. China lo sabe. Washington lo sabe. Y por eso la misión Justicia 2025 fue tan efectiva: una demostración de fuerza sin disparar un solo tiro contra fuerzas estadounidenses. Pekín cambió el statu quo sin cruzar una línea roja formal que obligara a Washington a responder militarmente. Estrategia pura, en su forma más elegante. Y hay otro detalle revelador: la reacción de los aliados estadounidenses en la región. Australia emitió una declaración tibia. Filipinas guardó silencio. Tailandia ni siquiera mencionó el tema. Solo Japón y Corea del Sur expresaron preocupación, y sus comunicados fueron tan genéricos que parecían redactados por rutina. ¿Saben por qué? Porque todos entienden que el equilibrio de poder en Asia ha cambiado irreversiblemente, y nadie quiere quedarse del lado equivocado de la historia. Mientras tanto, en Taiwán ocurre algo igual de importante bajo la superficie. Las encuestas muestran que el apoyo público a la independencia formal está en mínimos históricos. La población entiende que China puede hacer su vida miserable sin necesidad de invasión. Los empresarios taiwaneses, con miles de millones invertidos en el continente, presionan discretamente por acomodación. Los jóvenes profesionales migran cada vez más hacia Singapur, Australia o incluso la China continental, buscando oportunidades que una Taiwán aislada no puede ofrecer. Un bloqueo parcial de 2 días paralizó la economía local. ¿Qué pasaría con un bloqueo de semanas o meses? La respuesta es obvia. Y en Taiwán lo saben. Beijing está ganando la guerra psicológica antes de que comience cualquier conflicto real. Y aquí aparece otra ironía: mientras Washington vende armas a Taiwán en nombre de la democracia, la opinión pública taiwanesa está cada vez menos dispuesta a luchar por una independencia formal. Es como vender un producto que cada vez menos gente quiere comprar, a un precio que nadie puede pagar. Y hay un dato final que ilustra el nivel de sincronización. Los ejercicios comenzaron exactamente cuando Trump se reunía con Zelensky en Mar-a-Lago. Pekín envió un mensaje inequívoco: mientras ustedes negocian una salida en Ucrania,
nosotros redefinimos Asia. La operación culminó justo antes del cambio de año, asegurando que el mundo entre en 2026 con una nueva realidad geopolítica. Este nivel de coordinación revela planificación a largo plazo. China no improvisó, tenía esta respuesta preparada y esperó el momento perfecto para ejecutarla. Ahora, al cerrar esta reflexión, queda la pregunta más importante: ¿qué significa esto para el resto del mundo? Significa que el orden mundial de la posguerra fría ha terminado. Significa que China puede desafiar la supremacía naval estadounidense en su región y consolidar hechos consumados. Significa que las alianzas tradicionales de Estados Unidos en Asia están bajo una presión sin precedentes. Y significa que entramos en una era de competencia entre grandes potencias, donde las reglas se escriben en tiempo real, no en salones diplomáticos. La Misión Justicia 2025 será recordada como el momento en que China anunció su llegada como potencia dominante en Asia, no solo por capacidades militares, sino como arquitecto del nuevo orden regional. Pekín demostró que puede imponer términos, establecer zonas de exclusión, paralizar economías y reconfigurar alianzas sin disparar un solo tiro contra fuerzas occidentales. Es guerra híbrida en su expresión más sofisticada, máxima presión con mínimo riesgo de escalada nuclear. Y el silencio relativo de Washington será recordado como un síntoma de esa transición. Trump podrá decir lo que quiera, pero la realidad material es innegable. Estados Unidos ya no puede garantizar la seguridad de Taiwán sin arriesgar una guerra mundial que nadie puede ganar. Estamos viviendo un cambio de era, amigos míos, y la mayoría del mundo ni siquiera se ha dado cuenta. Bueno, esto es todo por ahora. Guarden sus tazas de café, porque en los próximos días y semanas veremos las repercusiones de estos desarrollos reverberar por todo el planeta. El gran juego geopolítico acaba de cambiar, y China tiene la primera movida. ¿Cómo responderá el resto del mundo? Esa es la pregunta del trillón de dólares. Hasta la próxima, navegantes. El mundo sigue girando, pero las reglas del juego ya no son las mismas.